días a todos. Buenos días. Bueno, bienvenidos a la clase de Historia de México. El día de hoy nuestro tema es la independencia de México. Muy bien. El objetivo principal de nuestra clase es identificar las causas y consecuencias de este movimiento. Para empezar, recordemos que en temas anteriores hemos visto y hablado un poco acerca de este movimiento. Así que me gustaría preguntarles, ¿alguien recuerda en qué año inició este movimiento? Muy bien, Tadeo. El 16 de septiembre de 1810. Muy bien, excelente respuesta. Muy bien, como Tadeo lo mencionó, este movimiento surgió el 16 de septiembre de 1810. ¿Y cuál es la importancia de ver este tema? Que podemos conocer un poco más acerca de nuestra historia, de nuestro país y de cómo era antes. Vamos a comenzar entonces con el tema. Ángel, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor? Movimiento de Independencia inicia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y termina el 27 de septiembre de 1821. 11 años después, el objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar el territorio del dominio español. Muy bien. Entonces, como Ángel nos mencionó y como se pueden dar cuenta, este movimiento no fue solo un movimiento social, sino es decir que fue un movimiento armado, es decir, hubo una lucha entre distintos bandos. Vamos a comenzar viendo las causas y las consecuencias de este movimiento. Como primer punto tenemos las causas. Una de las principales causas que propició que este movimiento se vaya desarrollando a lo largo de 11 años fue la desigualdad. Como ustedes recuerdan o si han escuchado, en Nueva España existían diferentes clases de personas. Una de las principales o las más ricas eran los españoles. Y por otro lado existe un contraste que son los campesinos y los indios, los que eran considerados como los esclavos o los que le tenían que servir a estos españoles. El otro es la dominación del sistema de castas. Muy bien. Maestra, tengo una pregunta. ¿Qué es el sistema de castas? Excelente pregunta, Luis. El sistema de castas, como su nombre lo dice, es un sistema que lo que hacía era únicamente favorecer a los españoles. Dentro de esta abarca el mismo tema de la desigualdad. El sistema lo que hacía ver era esa desigualdad que existía entre los españoles y los campesinos. El otro es la instauración de las reformas borbónicas. Elsie, ¿tú recuerdas qué son estas reformas borbónicas? Son leyes que buscaban una mejora o una remodelación económica. Muy bien. Como su compañera lo mencionó, estas reformas son una serie de leyes que si bien buscaban una remodelación económica o una mejora, lo único que al final estas reformas causaron fue un empobrecimiento más de la población de Nueva España. El otro es el patriotismo. ¿Pero qué es el patriotismo? Bien, el patriotismo es lo que hace a una persona sentirse parte de una nación o de un país. Por ejemplo, en ese caso eran los españoles de Nueva España, pero también los mexicanos querían sentirse más mexicanos, es decir, no querían creer tanto en las costumbres que los españoles que tenían o en las ideas que ellos les impusían. Recordemos que también en el proceso de la conquista y de la colonia fueron los españoles quienes trajeron una serie de ideas, de creencias que le fueron idealizando a los mexicanos, pero ellos no querían creer tanto en eso y decían creer más en ser mexicanos, en sentirse parte de una nación como lo es México. Y por último está la independencia de los Estados Unidos de América. Recordemos que actualmente Estados Unidos sigue siendo el mejor vecino país que México tiene. En ese entonces también lo era. Estados Unidos era el mejor aliado que México podía tener en cuestión de economía, en cuestión de política, etc.
así como lo sigue siendo ahora mismo. En ese entonces Estados Unidos logró su independencia y México lo que quería era hacer lo mismo que ellos, era copiarlos. Es decir, si ellos pudieron independizarse, ¿por qué yo no puedo independizarme como nación? Entonces eso fue una de las principales motivaciones del pueblo mexicano a seguir con este movimiento para lograr su independencia. Bien, estas fueron las causas, pero recordemos que todo movimiento social trae sus consecuencias. Entonces, vamos a ver las consecuencias. Una de las principales y las más notables consecuencias que ese sistema tuvo fue la supresión del sistema de castas. Como ya les había mencionado, ese sistema se enfocaba mucho en ver la desigualdad que tenían los españoles y los indios o campesinos. Entonces, este sistema se suprimió, se eliminó, ya no existía más. Por un lado estaban los españoles, sí, pero por otro lado estaban surgiendo los nuevos campesinos, los nuevos indios. El otro está declive económico. Si bien en ese entonces los campesinos eran la clase que menos economía tenía, bien, también sabemos que existían maquiladoras, existía gente que trabajaba en el campo, que trabajaba en las industrias. Entonces toda esa gente se fue al movimiento, pero como fue un movimiento armado, quiere decir que murieron. Entonces al morir, los campos se quedaron vacíos, las maquiladoras ya no tenían personas trabajando, lo mismo que las industrias. Entonces no se producía ni los recursos necesarios, ni los alimentos, ni los productos para vender o para comercializar, y es por eso que la economía cayó y cayó muchísimo. El otro es la guerra de México con los Estados Unidos. Se los mencioné anteriormente que Estados Unidos era uno de los principales aliados de México, ¿no? Entonces, ya México al independizarse se fue como una nación fuerte y entonces surgió una serie de conflictos entre México y Estados Unidos que al final provocaron una guerra. ¿Ustedes saben cuál fue una de las consecuencias de esa guerra de México y Estados Unidos? La desigualdad. Ajá, la desigualdad. ¿Y qué pasó con el territorio mexicano al verse en esa guerra? Perdió México. Perdió gran parte de su territorio. Muy bien. Otro es la dificultad política. ¿A qué se refiere con dificultad política? Es decir, al momento de que México se independizó, surgieron una serie de personas, un grupo de personas que tienen diferentes ideas, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de actuar. Por ejemplo, Luis puede pensar en una cosa, pero a Tadeo no le parece en otra. Entonces tienen un choque de ideas. Y en este caso era un choque de ideas políticas. No se ponían de acuerdo por quién era la mejor persona para gobernar el país. Entonces eso provocó una serie de dificultades que al final terminó perjudicando mucho a México como nación. Bien, estas fueron las consecuencias. Entonces, para ir finalizando este tema, llegamos a la última etapa de la independencia de México, que es la consumación de la independencia. Luis, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor? Consumación de la independencia de México. La consumación fue la cuarta etapa de la independencia de México y tuvo lugar el 27 de septiembre del año 1821. En ese preciso día, el ejército trigarante realiza su llegada triunfal a la capital del país. Muy bien, esta cuarta etapa de la consumación de la independencia de México se dio específicamente el 27 de septiembre de 1821, como lo mencionamos, 11 años después, gracias a la llegada del ejército trigarante. ¿Alguien sabe por quién estaba conformado el ejército trigarante? Él sí. Con Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. Muy bien, excelente respuesta. Bien, entonces para finalizar les voy a repartir unas tareas que van a realizar por parejas y tienen 5 minutos para contestar. Muy bien, listo, se acaba el tiempo. El equipo de Luis, ¿me puede decir la primera pregunta? ¿En qué año se consumó la independencia de México? El 27 de septiembre de 1821. Muy bien, excelente respuesta. Tadeo, la última pregunta. ¿Cuál era el objetivo principal de la independencia de México? Era liberar nuestro territorio del dominio español. Muy bien.
muy bien contestado. Bien, entonces, para ya cerrar la clase de hoy, les recuerdo que de tarea de la casa se les queda realizar un cuadro sinóptico donde me listen las causas y las consecuencias de este movimiento. Lo traen para la siguiente clase y lo revisamos. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos después.